Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es SARC Inversiones y en este vídeo vamos a hacer el repaso del informe mensual correspondiente al cierre de febrero. Si eres inversor de SARC Capital, pues habrás recibido en tu email dicho informe, así como el link a este vídeo, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer el repaso del mismo. Bien, cierre de febrero. Febrero, aquí vemos el gráfico del S&P 500 y del índice de renta variable global en negrita. Vemos que ha sido un mes bastante choppy, o sea, bastante picado, eh, con una rentabilidad negativa. El S&P 500 cerraba con un menos 0,87 y vemos aquí, pues básicamente el S&P, una primera quincena del mes muy lateral y la segunda quincena pues prácticamente igual, con mucha volatilidad hacia arriba y hacia abajo para terminar con un retorno negativo en el mes. Bien, os recuerdo del informe anterior que hablábamos de que febrero tenía una estacionalidad histórica bastante débil y bueno, así ha sido este mes. En cuanto a los programas de inversión, la verdad es que ha sido un buen mes para Global Macro, que bueno, que lo está haciendo bastante bien en los últimos meses. Eh, El Global Macro cerraba con un 3,04%, ¿vale? Lleva en el mes ya cerca del 8%, la verdad que bastante bien, con muy, con muy bajita, con muy poquita volatilidad. La verdad es que ideal para un sistema de inversión. Y bueno, y el sistema especulativo Orca X3 cerraba con un menos 11,52, ¿vale? Como sabes, pues en el caso de que no conozcas, Orca X3 es un sistema de especulación apalancado, muy apalancado, sobre el Nasdaq y bueno, dependemos de... Es un sistema principalmente tendencial, aunque tiene un sistema de reversión más de corto plazo, pero dependemos principalmente de que el Nasdaq tenga tendencia, cosa que actualmente no lo está haciendo. Bueno, las claves económicas del mes, lo más destacable, pues han sido las siguientes. Por un lado, los datos de inflación que se han publicado durante el mes básicamente muestran lo que el mes pasado comentábamos, que la inflación está, digamos, estancada o con una tendencia muy ligeramente a la baja. Es decir, este proceso de desinflación continúa, pero no tan rápido como el mercado lo espera o le gustaría. Ya vimos, se mantiene este escenario de que la Fed en estas condiciones pues va a esperar principalmente a la segunda parte del año antes de mover nuevos tipos o de bajar nuevos tipos, siempre y cuando no empeore la situación económica, ¿vale? Bueno, la segunda clave, otro factor importante que hemos visto en el mes, ha sido la rotación de flujos desde activos de riesgo. En Global Macro lo hemos visto como ya desde hace bastantes semanas, como los flujos han rotado pues de renta variable básicamente a mercados como el oro o emergente, renta variable internacional. Pero básicamente la renta variable americana pues está de capa caída, ¿no? Dentro de Estados Unidos pues estamos viendo esa rotación de sectores de riesgo como el tecnológico, que nos afecta, tal y como pongo aquí, directamente a ORX3, y cómo están yendo pues, a sectores más defensivos y sectores value o empresas, eh, digamos, gigantes del Dow Jones, ¿vale? Aquí tenéis una imagen del rendimiento de enero y febrero por sectores. Veis que la renta variable internacional, small caps, bonos. Aquí no sale el oro, pero también sería otro mercado. De hecho, son los mercados en los que más flujos están entrando y donde nos hemos estado posicionando en Global Macro. Y a la contra, pues aquellas acciones más especulativas de crecimiento, tecnológicas, son las que más salidas de flujos han tenido. Así que bueno, eso es otra clave que ya venía con esa tendencia, pero que se ha ido confirmando durante febrero. Bueno, y la tercera clave del mes, también muy destacable, es sobre los datos macroeconómicos que estamos viendo, que aunque
La situación política, podemos decir, de sentimiento es inestable, es de incertidumbre. Los datos siguen mostrando una economía sólida. Hablando de incertidumbre, pues recién esta semana hemos visto los nuevos incrementos de tarifas, que el mercado pues no ha respondido tan mal como el año pasado, por ejemplo. El fin de semana hemos arrancado con el ataque a Irán. Es decir, que en el corto plazo sí que hay un ambiente pues, de pesimismo, un ambiente de incertidumbre, un ambiente volátil, pero las cifras, los datos macroeconómicos nos están mostrando pues, un sólido, un crecimiento estable dentro de la economía en Estados Unidos, sobre todo a nivel empresarial. Aquí tenéis, por ejemplo, el gráfico de beneficios empresariales en el SP500. Y bueno, veis eh, la tendencia positiva de los mismos y las expectativas para el resto del año son bastante buenas. Esto, como indico aquí, básicamente también un mercado laboral fuerte, el consumo privado se mantiene sólido, hace que las probabilidades de recesión, pues al menos durante este año, sean bajas. Bien, desde un punto de vista técnico de mercados, bueno, vemos aquí el SP500. El SP500 está débil. De hecho, veis que pues, ha dejado de hacer nuevos máximos en el último mes. Tampoco estamos haciendo de momento mínimos más bajos, es decir, actualmente el precio está metido pues, en un triángulo y, y básicamente por donde rompa el precio va a determinar el siguiente impulso hacia un lado o hacia otro. Por abajo tenemos los 6,770, ¿vale? Más o menos esta zona es una zona clave de corto plazo, que en el caso de que el precio se rompa, pues lo más probable es que nos vayamos a niveles de la media de 200 periodos. Y por arriba, la zona de los 6,990, diciendo más o menos con este nivel, es lo que deberíamos romper, y creo que pueden darse esas condiciones durante marzo, para que el precio despliegue un nuevo impulso al alza y veamos nuevos máximos históricos en el SP500. ¿Por qué creo que va a ocurrir eso? Básicamente porque la amplitud de mercado lo está marcando. Es decir, desde hace ya varias semanas hay una descorrelación entre el precio y esa amplitud de mercado o esa amplitud de fondo de mercado que, bajo mi punto de vista, refuerza la dirección que va a tomar el índice. Pueden ocurrir, a veces pasa, que finalmente el precio tira más. Pero bueno, yo personalmente creo que, sobre todo por la estacionalidad positiva en la que vamos a entrar, se va a iniciar un nuevo ciclo alcista que estacionalmente podría llevarnos hasta mitad de año. ¿Bien? El, el Q3 de este año suele ser un trimestre débil, es donde yo creo que puede venir toda la volatilidad negativa del año. Pero bueno, son impresiones mías, son especulaciones mías, nadie sabe lo que va a pasar, o al menos no los pequeños. Bueno, y comento aquí que en este tipo de escenario, en los que eh, vemos mercados donde la amplitud o el fondo de mercado tira al alza, pero el sentimiento o el pesimismo es negativo, eso históricamente ha ocurrido bastantes veces, ¿vale? Bueno, cuando ha ocurrido eso, generalmente, de promedio, el mercado ha terminado rompiendo al alza. Es decir, estamos en una especie de techo de preocupación y el mercado termina rompiendo. No sé si va a pasar exactamente lo mismo, es decir, ahora estaríamos más o menos aquí, pues de promedio, de ocurrir ese escenario, es decir, de que veamos esa rotura de máximos, pues podríamos tener una extensión, perdón, alcista de mercado por 4 o 5 meses. Estaremos hablando de junio, julio en este mes. Bien, eso coincide luego con esa estacionalidad bajista del Q3 y posterior cierre alcista del Q4. Pero bueno, son proyecciones estacionales, estadísticas, y bueno, hay que ver qué realmente pasa. Pero de momento es una posibilidad bastante probable. Bueno, aquí vemos un análisis estacional. Vemos lo que ha hecho el SP500 históricamente. Ya decía que febrero tiende a ser un mes débil.
Y fijaros que marzo y abril tiende a ser históricamente meses de repunte, de rebote, ¿bien? De hecho, aquí veis el porcentaje de las veces en los que marzo y abril son positivos, veis que está muy por encima del promedio, ¿bien? Así que otro voto, otro punto a favor de ese posible rebote de mercado y vuelta a nuevos máximos. Bueno, resumiendo, tenemos una situación macroeconómica sólida, pero tenemos una situación de corto plazo delicada, con mucha inquietud, mucha incertidumbre, mucho pesimismo, mucho miedo. Miedo, pues también, no lo he comentado, pero miedo a esa burbuja o posible burbuja tecnológica en la que estamos. Es decir, que en el corto plazo y miedo, la visión a medio y largo plazo es mucho más favorable. Bien. Eh, Dentro de este marco, pues la situación técnica de momento se mantiene estable. Ya he comentado ahí los niveles de corto plazo a seguir y que, bueno, deberíamos mantenerlos durante marzo, pues para que ese escenario alcista se dé. Así que bueno, ese sería el resumen. A nivel de portfolio, bueno, solo recordarte que tanto Global Macro como Morgan X3 son sistemas cuantitativos y que independientemente de mis opiniones o tesis que pueda tener, pues los sistemas se operan en base a datos, flujos y precio, ¿bien? En el caso de Global Macro, como os comentaba, está funcionando, está trabajando bastante bien. En los últimos, bueno, aquí lo tenía, en los últimos estadísticas, fijaros, en los últimos 6 meses tenemos un 15% de rentabilidad versus el 6 del S&P 500. En los últimos 3 estamos en el 8 y pico versus el 0,44, ¿bien? Y en lo que va de año estamos rozando el 8% por el 0,49 del S&P. Todos nuestros inversores actualmente están en positivo, independientemente de cuándo entraron, lo cual es una buena noticia, sobre todo después del mal año del 2024, que bueno, ya lo comenté en otro vídeo. Al final, pues esa paciencia se recompensa o tiene recompensa. Bueno, para Global Macro, el inicio de marzo, muy parecido a lo que hemos ido haciendo durante el mes. Los flujos están en mercados defensivos, principalmente tenemos mitad de cartera en oro y bonos y, y el resto en renta variable internacional y emergente, ¿vale? De momento Estados Unidos pues está en contracción. En el caso de Orca X3, bueno, hemos tenido un mal mes, sobre todo por esa caída bajista, ese mercado bajista del Nasdaq en el que estamos. Estamos en un menos 9,86 en lo que va de año, que no es totalmente recuperable. Es decir, hay otros años que han estado igual o peor, o sea que estamos dentro de la volatilidad propia del sistema. Actualmente estamos en liquidez y bueno, vamos a ver si el mercado, pues en este caso el Nasdaq, recupera tendencia y comenzamos a recuperar. Así que bueno, esto sería todo por el vídeo, por el repaso del informe. Si eres inversor, tienes aquí mi email para lo que necesites, y si no lo eres, estás interesado en profundizar en alguno de los programas de inversión, bueno, pues en la web de Sark Inversiones, en la pestaña de contacto, puedes coordinar una llamada conmigo y hablamos de tus dudas. Así que bueno, con esto me despido, que tengáis un buen mes y nos vemos en el próximo vídeo.